Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos acá con mi amigo Martín Tetaz, una vez más presentando un libro juntos. Primero le quería agradecer a Martín por la invitación. Es la segunda vez Brindo que por nos vos, toca. brindo por vos, Dieguito. Yo también por vos y por el éxito de este libro. Es la segunda vez que nos toca y me encanta hacerlo, me encanta compartir momentos con vos, Martín. Sos un tipo muy, te lo he dicho alguna vez, pero te lo vuelvo a decir ahora, sos un tipo muy importante para la sociedad, para el periodismo, para la discusión general. Hay muy poca gente que se anima a meterse en los temas que te animás a meterte vos. Hay muy poca gente que se anima a explicar la economía de una manera tan sencilla, tan didáctica, tan directa. Los que se animan son los perros que tenés ahí atrás. Sí, los perros que están acá atrás mío, tengo dos perritos. Tengo a Simba de siempre y a Nala que tiene 2 meses, están haciendo un bolonqui bárbaro. De última les saco la botella que están haciendo un lío bárbaro, pero... Bueno, dale que me da vergüenza, Diego. No pero de quebres, verdad, lo digo porque, ¿sabes por qué lo digo, sé que me Martín? querés, Más allá de que lo pienso, porque tiene que ver mucho con este libro, esto que planteo de Martín. Cuando Martín viene y nos propone hablar de lo que habla en este libro, Nada será igual, un viaje a la economía del futuro, Martín se mete en el debate que todos sabemos que se viene, pero que nadie se atreve a abordar, que nadie se mete en profundidad a buscar información, a buscar datos, a bucear en la realidad de lo que ya estamos viviendo. Porque me parece, y quiero ahora escucharte, Martín, no sé cómo lo ves vos, pero me parece que si algo tiene de valioso este libro, además de lo didáctico que está pensado, de la manera fácil en la que está escrito, es que vos te metes con datos y con información a hablarnos de un futuro, pero que en realidad ya empezó. Es como si estuviésemos hablando de un tren que va a llegar al futuro, pero en ese tren ya arrancó y ya estamos nosotros arriba de ese tren. Y en algún momento hay que empezar a discutir sobre todo esto, aunque nos duela, aunque cueste. Y me parece que este libro es un puntapié inicial espectacular para hablar de un montón de temas que se vienen, no solamente a nivel laboral o a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social, a nivel educativo. Me parece que te planteaste un desafío muy grande con este libro. Sí, gracias, Dieguito. Primero porque me acompañás y para mí esto, más allá de que te considero un amigo y sé que si te pido que me ayudes a la mudanza, también venís y me ayudás, pero Sí. en realidad ya me acompañaste con el libro anterior, allá en el 2016, cuando presentamos Lo que el dinero no puede pagar, y ahora me acompañás de vuelta y sé que ahora has crecido en estos 4 años un montón y que ahora es medio como que ya estoy en una posición que me cuesta pedirte el favor porque loco, es para mí una un carrera de placer. puta madre, sos el mejor presentador de Argentina, y te está yendo re bien en Telenoche, en tu programa, obviamente. Así que te lo agradezco mucho porque sé que estás haciendo un Para mí un esfuerzo placer de grande. verdad y además el libro es valioso en serio, más allá de la amistad, me parece que el libro lo vale. Te cuento una medio a modo de anécdota, esto para ir metiéndonos en el libro que contabas vos recién, ¿no? Vos sabés que en el año 2013 me invita Agustín Echevarne a una charla. Me dice, mira, va a venir la gente de la Universidad de la Singularidad a charlar sobre justamente el fenómeno de la singularidad. Yo lo tuve que googlear, yo no sabía lo que era la singularidad. Ahí me enteré que había un montón de gente en Palo Alto, en California, había 5 premios Nobel, gente que estaba pensando, científicos, tecnólogos, pensando cómo iba a ser la economía del futuro, del punto en el cual, ahí me enteré que era la singularidad, el punto del tiempo en el cual la inteligencia artificial alcanza a la inteligencia humana. ¿En qué sentido? En el sentido de que va a poder replicar cualquier tarea hecha por un cerebro humano y no te vas a dar cuenta si estás hablando con una persona o con una computadora. Cosa que todavía falla bastante, digamos. Por supuesto, las computadoras sacan cuenta mejor que nosotros hace 80 años. Pero si vos llamás, por ejemplo, chateás con el servicio técnico de algún servicio, por ejemplo, del cable o del teléfono, de lo que sea, te das cuenta enseguida que es un robot del otro lado y te quiere matar. Sí. Entonces, y lo notable es que ese día me voló la cabeza. Vino José Cordeiro, un venezolano, un ingeniero venezolano extraordinario, que yo dije, o este tipo está completamente loco de remate con las cosas que plantea, o lo que viene es espectacular. Eso 2013, yo empecé a investigar estos temas y empecé a escribir, y cuando empecé a investigar y a escribir sobre estos temas,
Un par de años después la gente de IDEA, yo les conté que estaba trabajando en esto y me invitó al coloquio a hablar de estos temas. Y yo todavía cuando hablaba de esto era ciencia ficción, digo, estaba hablando de cosas que no habían pasado. Y lo que me pasó en el medio, hasta que el libro ahora sale a la cancha, es que mientras lo iba escribiendo al libro, empezaban a pasar estas cosas. O sea, no era que ciencia Ya no era ficción. futuro, era presente. Más la pandemia aceleró dramáticamente los cambios estos. Entonces, mirá lo que pasó, por ejemplo, en las acciones de las principales empresas de Estados Unidos, el índice Dow Jones, que son las acciones industriales de Estados Unidos, el más tradicional, tardó 9 meses en recuperarse, la B corta de la pandemia, la caída brutal de la economía del mes de abril, tardó 9 meses en recuperarse. Pero el índice de las acciones tecnológicas, el Nasdaq, para ese momento ya estaba 35% arriba de la previa de la pandemia. O sea, para las acciones tecnológicas, el mundo de hoy es mucho mejor que el mundo de hace un año atrás, antes de la pandemia. Incluso Entonces, vos ponés, Martín, no te quiero sacar de ritmo, pero ponés dale. el ejemplo de Tesla, que tiene un crecimiento sideral como pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad. Tesla creció 650% la acción de Tesla el año pasado. Las acciones que nosotros decimos, ¿a quién le fue mejor el año pasado? Uno piensa justamente en Zoom, uno piensa en Netflix, uno piensa en los productos que garpan en la pandemia, digamos, ¿no? Sí, es verdad, Zoom ganó creo que 150%, Netflix ganó 80%, es verdad, Mercado Libre ganó 85%, Amazon ganó también un montón, pero Tesla ganó 650%, más que el Bitcoin. Fue bueno, el Bitcoin, sin ir más lejos. Claro. El Bitcoin también, el furor de las monedas digitales. Entonces, hay un montón de transformaciones que empezaron a pasar y que tienen dos ejes centrales, que son además los ejes del libro, Diego. Por un lado, la inteligencia artificial, todo lo que permite la inteligencia artificial. Entonces, que centralmente permite crear valor sin trabajo. Hasta ahora, la economía, el debate de la economía... Claro, cambia radicalmente todo lo que conocemos de economía hasta ahora. Hasta ahora, para crear un bien o un valor de la economía, había que generar un trabajo equivalente Exacto. que generara ese bien. Ahora cambió. De hecho, esa es la teoría clásica del valor trabajo, la teoría clásica que tienen todos los pensadores clásicos, desde Adam Smith hasta Marx, digamos, centralmente sostiene que el valor de los bienes depende del trabajo socialmente necesario para producirlo. De ahí la idea de plusvalor de Marx, Claro. toda la teoría marxista. Si vos empezás a crear valor sin trabajo, se cae a pedazos, no hay más lugar para la teoría marxista tampoco. Entonces, la disrupción es espectacular. Primero, se puede crear valor con la inteligencia artificial directamente sin la necesidad de trabajo. Y además con costo marginal cero, porque si no tenés que trabajar, agregas valor directamente de manera espectacular, la potencia de la productividad es espectacular. Segundo, el otro gran eje es el proceso de uberización. ¿Qué es el proceso de uberización? Es la eficientización de los procesos de intermediación. Los mecanismos, lo que hay entre medio, entre los consumidores y los productores, digamos, son intermediarios. Los intermediarios hasta ahora son la crema de la economía. Me acuerdo que mi viejo, que tenía un campo en Maipú y era productor agropecuario en la década del 80, cuando yo le decía, che, viejo, yo también quiero trabajar en el campo, mi viejo me decía, no, vos tenés que ser intermediario, era la palabra que me decía mi viejo. Ahí está la papa. Estaban en la intermediación. Y de hecho, hoy, por ejemplo, un productor agropecuario, de cada 100 mangos que vos pagás de un producto en la góndola, el tipo recibe 15 o 20. El resto es intermediación. Entonces, todas esas estructuras espectaculares de intermediación se hacen pelota. Y no solamente en el comercio ya lo vimos con Mercado Libre o con Amazon, cómo se llevaron puesto al comercio tradicional, sino que pasa en los bancos. Los bancos es dramático. Cuando vos pasás por Catalinas, por la zona esa de Buenos Aires y ves los edificios vidriados de 30, 40 pisos, de $35 el metro cuadrado con vista al río de alquiler, esos lugares, digamos, esencialmente se paga todo eso con la diferencia que hay entre las puntas, entre la punta del que tiene la plata y la presta al que pide el crédito en el banco. Todo eso, las finanzas descentralizadas lo están haciendo añicos, lo están haciendo polvo. Los cimientos de los bancos están crujiendo como ningún otro sector de la economía, y eso que es un sector muy poderoso, el de los bancos. Los medios, sin ir más lejos, algo que vos conocés mejor que nadie acá, los medios se están haciendo añicos. Ya hay creadores de contenido que usan plataformas, bueno, como Spotify, sin ir más lejos. El otro día contaba en tu programa, creo que fue el caso de Paulo Londra. Paulo Londra era un pibe desconocido que de golpe pegó un hit en Spotify, vendió 600 millones de copias y ganó $2 millones en una semana, de la nada.
son números de Elvis Presley, ¿entendés? Claro, O sea, pero lo sin, puedes pensar en otra época. Claro, sin el intermediario en el medio. nunca tuvimos semejante escala, nunca tuvimos semejante escala sin intermediario y tan fácil, ¿no? De tan fácil acceso, porque finalmente es un pibe con algo que decir y un celular. Después Bueno, mejorás la calidad, pero es un pibe con algo que decir o una piba y un celular. Exacto. En Estados Unidos son furor ahora las plataformas de intermediación de contenidos. Por ejemplo, no solamente Spotify es para contenido musical, pero TikTok es para contenido de videos. Pero ahora hay plataformas para newsletter. Viste que hay como una moda ahora de los newsletters. Todo el mundo tiene un newsletter, está la cuestión del newsletter. Bueno, ahora hay plataformas que permiten monetizar eso y que permiten entonces darle la oportunidad a un montón de gente, porque Diego, nosotros somos privilegiados que trabajamos de lo que nos gusta, nos escucha un montón de gente o nos lee un montón de gente, pero hay un montón, hay, no sé, 50.000 periodistas en Argentina o estudiantes de periodismo que tienen un montón de cosas para contar, para decir, que tienen información, que son especialistas en un nicho, qué sé yo, no sé. Pienso en periodistas amigos que conozco que por ahí cubren a Gimnasia de Esgrima de La Plata. Facundo H. es el número 1 que cubre a Gimnasia de Esgrima de La Plata. Tenía que meter al Sí, es el lobo. número 1, un periodista muy bueno del Diario El Día y de La Redonda, pero Facu podría tener un blog que seguramente lo podría monetizar sin ningún lugar a dudas, podría tener un newsletter y eso se viene. Entonces, los medios tradicionales también se están haciendo añicos en el camino, y además, y con esto te cierro el punto, la uberización permite jugar mucho más con el sistema de precios. Algo que hace poco Jorge Lanata lo mencionó, dijo, esto es el capitalismo en anabólicos. Es Claro, decir, salvaje. El capitalismo puro. Capitalismo purísimo. Los precios en su máxima expresión. Ahora yo con la aplicación ya no te cobro lo mismo un viaje de 25 cuadras a las 2 de la tarde que el mismo viaje a las 6 de la tarde o que el mismo viaje un día de lluvia. Te lo cobro completamente distinto. Y eso permite que haya mucha más gente saliendo a poner el auto los días de lluvia, a trabajar, y por lo tanto que mucha más gente pueda viajar. Pero al mismo tiempo abre un dilema ético, porque empieza a haber precios distintos. Digamos, a mucha gente le molesta esto de, che, escúchame, me estás cobrando más caro porque llueve. Sí, claro, justamente porque si no, no saldría nadie a laburar. Pero bueno, esa nueva economía también cambia la cultura y la forma en que nosotros estamos acostumbrados a aceptar las cosas, transfigura la distribución del ingreso, genera una distribución del ingreso, Diego, que es parecida a la de los influencers del Instagram, parecida a la de los artistas. Vos hablás dentro del libro también. Ahora quiero ir, ya que me planteé las dos columnas, quiero ir de a poquito repasando cada una de ellas, ¿no? O algunas cosas que me van surgiendo, pero sobre esto último que decías, vos planteás, ¿no? Como uno de los peligros o de las cosas más complicadas o de mayor debate que se vienen es justamente la enorme desigualdad que esto va a generar, ¿no? Sí, tal cual. Mira, siempre nosotros estamos acostumbrados a tener una visión peyorativa de la desigualdad, digamos, la desigualdad como algo malo en general. La desigualdad no tiene por qué ser mala. Digamos, cuando uno mira casos exitosos del capitalismo moderno, como por ejemplo Bill Gates, o como por ejemplo Jeff Bezos, o como por ejemplo, O Messi. bueno, mismo, ¿cómo? Messi, por ejemplo. Messi, el ejemplo de Messi es espectacular, es uno de los mejores ejemplos, más fáciles de entender, porque todo el mundo, a nadie le molesta que Messi sea mega millonario, porque todo el mundo entiende cómo se ganó la plata y que del otro lado del mostrador no es solamente él el que tiene los millones, hay un montón de gente que tiene bienestar del otro lado, porque estuvo dispuesta a pagar por un espectáculo deportivo para verlo, o por una remera, o por lo que sea, y entonces eso explica que vos ves una parte del iceberg, que es lo que gana Messi, pero la gran parte de la creación de riqueza social está abajo del agua, no se ve, y es el bienestar que Messi le transmite a la gente. Vos ves los miles de millones de dólares de Bill Gates, pero no ves que millones de personas en el mundo, miles de millones de personas en el mundo, somos mucho más productivos ahora porque tenemos el Excel o porque tenemos el Word y podemos escribir una novela en Word. Yo antes lo tenía que escribir en una máquina de escribir o en un procesador de texto que era malo. Yo antes tenía que sacar las cuentas o armar una planilla a mano y ahora lo hago en un Excel. El salto de productividad para mí es espectacular. Y tenés posibilidades de cálculo que a mano alzada hubieran sido imposibles, Martín. Absolutamente. De variables, curvas, de todo. Olvídate. Entonces, yo pago 700, 800 mangos de la membresía de Microsoft por mes y en realidad para mí tiene un valor que es 10 veces eso. Entonces, la gente ve los 700 mangos que agarra Bill Gates, pero no ve que yo gano en bienestar tal vez 10 veces más que esos 700 mangos. Entonces, pero vamos a un mundo donde cada vez vamos a ver una concentración del ingreso en menos manos, pero mucho más ingreso.
Entonces, por ejemplo, cuando vos ves la estructura distributiva de Spotify, ayer miraba una columna que, mira, si la tengo acá la voy a mirar porque la veía en un número de The Economist que me llegó y de hecho lo tuiteé porque era un resultado espectacular. El resultado de cómo estaba la distribución del ingreso de Spotify, la cantidad de usuarios que generaban contenido y cómo se distribuía la plata de Spotify, ¿no? Y era espectacular, ¿no? Como siempre pasa en estos momentos, cuando lo buscas no lo encontrás, ¿no? Entonces te puede pasar 10 minutos. Pero vale la pena porque justamente acá está. va Mira, con el corazón de lo que estás contando. Spotify tiene 7 millones de artistas que suben contenido de Spotify en el mundo. 7 millones de tipos, ¿eh? Que suben alguna canción, que suben algún... Bueno. Ahora, hay solamente 184.000, solamente entre comillas, ¿no? Son 3 canchas de fútbol o 4 canchas de fútbol llenas, 184.500 personas que ganan por lo menos $1.000 anuales por regalías que les paga Spotify. Por lo menos $1.000. Hay 67.200 tipos que ganan por lo menos $5.000. Hay 42.000 tipos que ganan por lo menos $10.000. Ya viven de estos tipos, pueden vivir, ¿eh? Es un sueldo de 150 lucas. Ya por lo menos son 42.000 tipos en el mundo que pueden vivir de esto. Y en la punta de arriba tenés, por supuesto, 1.800 tipos que ganan más de $500.000. Y tenés 870 tipos, la crema, los Messi, los Cristiano Ronaldo, que ganan más de $1.000.000 de regalías, los Paulo Londra, que ganan más de $1.000.000 de regalía por parte, pero son 870 tipos. Entonces, en el mundo empezamos a ver cada vez más esto, Diego. Hoy hay 46 millones de millonarios en el mundo. 46 millones de personas tienen más de $1.000.000. Vamos a un mundo de 100 millones de millonarios en los próximos 15 años. Entonces, y vamos a un mundo de probablemente 30.000, 35.000 billonarios, gente que tiene más de $1.000.000.000, unicornios personales. Entonces, esa es casi, vos pusiste una cara que es brutal, es casi obscena la desigualdad, pero al mismo tiempo no necesariamente es mala, no necesariamente es mala. Pero hay que ver si la sociedad se la banca. ¿En qué sentido no necesariamente mala? Porque yo entiendo el ejemplo de la desigualdad cuando vos planteás Messi, cuando vos planteás Bill Gates, cuando vos planteás Steve Jobs, cuando vos planteás Ford, digamos, para ir a otra cosa, si querés más del capitalismo industrial más antiguo, vos entendés esa relación de decir, bueno, mirá, este flaco inventó los autos, este flaco inventó la computación hogareña, este flaco revolucionó la cultura de la telefonía móvil. Cuando la desigualdad, como nos estás contando, empieza a desdibujarse un poco, y por ahí hay un pibe que hace $1.500.000 porque está en la casa tirado jugando a la Play, puede pasar. Bueno, sí, claro. ¿Cómo te imaginás ese convivir con nuevos tipos de desigualdad y nuevos tipos de laburo? Mira, te cuento, a nosotros nos pasa mucho, sin ser ninguno de los dos un influencer, porque nosotros tenemos otro trabajo periodístico, de conducción o de informativo, pero sí pasa que a veces haces alguna campaña en redes y todavía está esa cosa de, mirá, está subiendo una foto por un yogurt. Y siempre lo dicen Miguel Granados o otros que sí laburan específicamente en redes. Dicen, no, muchachos, yo no subo una foto por un yogur. No es que subo esta foto y como un yogur de canje. Yo estoy haciendo una publicidad igual que la que haría en televisión, solo que la hago en mis redes, en mi propio medio. Entonces ahí la desigualdad, esto que decís vos, el límite empieza a estar más finito. Se empieza a entremezclar un poco. Dijiste muchas cosas. Primero lo que dijiste es que cambió el modelo de creación de valor, porque ahora yo llevo la audiencia. Claro. La audiencia la tienen las personas. Y esto es algo que también pasa en los medios tradicionales y se está viendo en la televisión ahora. El fenómeno de La Nación Más, sin ir más lejos. Se fue Tu Viejo a La Nación Más, o se fue Johnny Viale a La Nación Más, o se fue Feynman a La Nación Más. Y cada uno de ellos se llevó todo su público. Sí. Completito. Entonces, ya hay gente, los medios no tienen más. Antes vos tenías que ir a Clarín porque Clarín era el que te ponía la plataforma y era el que te daba la audiencia. Ahora vos se la llevás, en todo caso, a Clarín si es que haces un buen acuerdo con ellos. Entonces, cambió el modelo de creación de valor primero. Pero es cierto que empieza a ver, este modelo que yo te conté recién de Spotify, pasa exactamente lo mismo con el Instagram, lo que decías vos de los influencers que suben contenidos en Instagram. Kylie Jenner, por ejemplo, tiene 212 palos de seguidores, 212 millones. Son 5 Argentinas de seguidores. Es espectacular. Bueno, sí. Kylie Jenner cobra un palo verde cada aviso que sube. O sea, claro. Sube una foto de una cartera o de un auto o de lo que sea, un palo verde de arranque ya, por subir una foto. Pero no es por subir una foto. Porque esto me hace acordar al famoso chiste ese del tipo que lo contratan, que es un chiste que muchos lo van a conocer, pero lo cuento rápido porque
Hay unos tipos que traen una máquina importada, que es espectacular, qué sé yo, que vale como 100 millones de dólares, y entonces la traen, la instalan, es una máquina japonesa espectacular, qué sé yo, y no arranca la máquina. Los tipos dicen, la puta que lo parió, invertimos 100 millones de dólares, no arranca la máquina. Y ahora, ¿quién carajo sabrá cómo un técnico de esta máquina no hay acá? De milagro dan con un tipo que había hecho un curso en Japón y el tipo aparece, ¿no? Con una valijita. Entonces el tipo empieza a revisar la máquina, la mira un poquito, da una vuelta, mira por abajo, qué sé yo, mira y dice, a ver, ¿tenés un destornillador? Pide el tipo, sí, agarra el destornillador, hace así, ajusta un tornillito y dice, a ver, prendela. Prende la máquina, anda. Entonces los tipos dicen, ah, espectacular, qué grande, sos un fenómeno, muchas gracias, bueno, espectacular, decime, ¿y cuántos son tus honorarios? Entonces el tipo dice, bueno, son $10.000. Entonces los tipos dicen, qué chorro, $10.000 por ajustar un tornillo. Entonces el tipo dice, no, por ajustar el tornillo cobro $1 nada más. Los otros 9.999 son por saber cuál es el tornillo que hay que ajustar. Claro. Entonces, no es por subir la foto que yo gane un palo, no es que Kylie Jenner subió la... No, primero tuvo que construir su imagen. Y le construir su imagen le llevó un montón de tiempo y de decisiones y de garrones que se tuvo que comer. Todo el mundo ve a los 500 millones de Messi por jugar 90 minutos, pero no son por jugar 90 minutos. Messi te priva de salir con los amigos desde que tiene 14 años, tuvo que hacer operaciones cuando era chiquito, tuvo que hacer un montón de cosas, dejar a la familia de lado, digamos. Entonces, hay un montón de trabajo al otro lado. Lo que sí es cierto es que ya no están los intermediarios de antes y que hay una autopista ahora de muchos carriles, y en esa autopista de muchos carriles, cualquiera que tenga una máquina más o menos buena puede andar a 200. Digamos. Y esto es lo que permite ahora, pero al mismo tiempo, como pasa ahora, si vos te tomás la Panamericana el fin de semana para ir a pasear un rato, a la casa de un amigo a comer un asado, vas a ver que sigue habiendo un carril lento donde va una Catramina 80. Vos decís, no puede ser que te esté circulando por acá. Sí, puede ser y está circulando. Y no se lo llevó puesto la tecnología ni el BM que va a 240. Digamos, hay lugar para los dos. Y me parece que esa es la mejor metáfora del mundo. Esto ensancha la autopista. Lo que estamos viviendo ensancha la autopista. Exactamente. Vos en un camino de tierra, la Ferrari está obligada a ir a la misma velocidad que va el 504. Digamos, los dos van a 80, porque más de eso rompes toda la Ferrari. Ahora, si yo te pongo una autopista, la Ferrari toca el acelerador y se te va a 300. Pero la autopista lo permitió. Entonces, ahora la nueva forma de creación de valor, el boom de la inteligencia artificial, la uberización de la economía, nos presenta una autopista de muchos carriles que permiten que cada uno se saque mucha distancia. Entonces, claro, las diferencias van a ser mucho más grandes. Vamos a un mundo, como te decía, de muchos millonarios, vamos a un mundo de muchos billonarios, brutal la cantidad de billonarios que va a haber, y al mismo tiempo vas a ver que buena parte de la sociedad se va a quedar al margen de ese esquema. Yo creo que la inmensa clase media se va a potenciar. En general, la mayoría de las revoluciones industriales anteriores que pronosticaron escenarios de que se terminaba el trabajo, fracasaron todos esos pronósticos apocalípticos. De hecho, se fue disminuyendo la pobreza en el mundo año tras año. No solo disminuyó dramáticamente, sino que nunca hubo tanto empleo en el mundo como ahora. Es cierto que la gente trabaja menos horas porque somos más productivos, pero lo que hubo fue que el ingreso per cápita se multiplicó por 7 en los últimos 100 años en el mundo. O sea, eso es salto de productividad, un salto de productividad brutal. Somos mucho más productivos y esto es lo que va a pasar ahora, pero en menos años. Lo que vimos en los últimos 100 años lo vamos a ver en los próximos 15. Entonces va a haber una multiplicación del ingreso per cápita espectacular, pero también un ensanchamiento de las diferencias bastante grande. Y te decía, quiero ver si la sociedad tolera y el sistema político, la política, tiene éxito en administrar esas tensiones que van a empezar a aparecer entre los sectores que van a decir, che, ¿cómo puede ser que este tipo se haya juntado con tanta guita tan rápido y yo estoy laburando de cajero de supermercado y apenas... Bueno, para ahí, Martín, y en un segundo quiero retomar el primer pilar del libro para que me cuentes en profundidad qué significa esto de valor sin trabajo, porque quiero que profundicemos un poco ahí para que se entienda mejor el concepto. Igual la idea, obviamente, que compren el libro y lo vean ahí, que está muy bien explicado. Pero cuando vos haces este planteo de estas tensiones políticas, me imagino que es mucho más fácil para un país que ya viene acostumbrado a este tipo de avances tecnológicos, que ya viene, si se quiere, desembarazado de un montón de taras ideológicas muy antiguas que tenemos por ahí en la Argentina. Digo, en la Argentina solo te cito un ejemplo. Hubo un paro de camioneros el día que los bancos empezaron a mandar el resumen bancario. Sí. En lugar de mandarlo por papel, lo mandaban por mail, que es una obviedad, que es algo que nadie podría discutir. Acá tuviste 15 días con un paro de camioneros.
Entonces, ¿cómo se choca esta nueva realidad de oportunidades infinitas con países como la Argentina, que todavía tienen un atraso, si se quiere, ideológico, legislativo, cultural y económico también, porque muchas de esas cosas tienen que ver con que tenemos 50% de pobres? Sí, pero yo no creo que sea, la gran diferencia de esta nueva forma de creación de valores que corta transversal a el concepto de nación se diluye mucho en la nueva economía. Y es más por sector productivo la cosa. O sea, cada país, hay una autopista de muchos carriles y cada país tiene sectores que tienen buen motor y pueden ir rápido y sectores que tienen mal motor y van a ir lento o inclusive que no tienen motor, de tracción a sangre. Acá en Argentina hay alguno que va a ir con el carrito de tracción a sangre, ¿no? También va a pasar esto. Literalmente. Pero pasa, claro. Sí, sí, claro. Pero esa velocidad de cambio, digamos, es más entre sectores. Entonces, y ya lo estás viendo en Argentina. Entonces, vos ves sectores que se resisten al cambio y que van a mantener privilegios por parte de los estados o por parte de gremios, como dijiste vos, que van a defender grupos de interés o consejos profesionales. La discusión hablábamos de intermediación, los escribanos, los inmobiliarios, gente que está haciendo intermediación y que ahora está en discusión todo esto, digamos, una firma digital se puede reemplazar por un esquema de certificación tipo usando la tecnología de blockchain. Claro, ya hay una empresa que se llama Signature, por ejemplo. Esa empresa que se llama Signature es en realidad un escribano virtual. Todavía legalmente no se puede, pero ¿cuánto falta? Es una cuestión simplemente legal. Entonces, va a ser más a través de sectores. Hay sectores que van a ser de economía tradicional, que no se van a potenciar y que van a seguir desarrollándose de manera lenta y en una economía, si querés, tradicional, como cuando uno va, por ejemplo, viaja ahora a Cuba, y si uno viaja a Cuba, los que hemos tenido la chance de viajar y el que no se lo recomiendo como un viaje sensacional, además de las playas, estar en La Habana o recorrer el interior, es un viaje en la historia. Vos te vas 30 años para atrás, es como si estuvieras en Argentina en la década del 80. Y entonces lo que ves es que hay sociedades que están atrasadas 30 años en la historia. Bueno, una cosa parecida va a empezar a pasar en algunos sectores, no necesariamente en el país. Ya tenés el ejemplo acá, por ejemplo. Mercado Libre fue un boom. Diego, hace 15 años atrás o 20 años atrás, YPF era la empresa más importante de la Argentina por lejos. Era más grande YPF que todas las 20 empresas que venían atrás. Hoy Mercado Libre vale 30 YPFs. 30 veces YPF. Mercado Libre, una empresa que hace 10 años atrás no existía. Y además, Martín, me agrego algo en cuanto a esto que vos decías por sectores, ¿no? Logra Mercado Libre, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, después se va a empezar a extender más, pero en la ciudad de Buenos Aires el servicio de Mercado Libre es un servicio de primer mundo. ¿En qué sentido? Vos comprás hoy un paquete y te llega mañana. Y eso también es una sensación que como consumidor, yo soy muy consumidor del e-commerce, de todas las cosas tecnológicas, de las billeteras digitales. A mí me gusta mucho el avance tecnológico, por eso tu libro me apasiona. Pero yo al principio, yo hace mucho que soy usuario de Mercado Libre, y la verdad que el servicio cambió muchísimo desde cuando empezamos, que era me junto con vos en una esquina y me junto en un bar, que haya mucha gente por si el que está del otro lado en realidad es un estafador y me quiere afanar, y era todo en gorro y yo iba con la platita en el bolsillo, cuidado, y el otro iba con la compu en una mochila y nos hacíamos un intercambio en un bar como si fueran 9 reinas. Sí, ahora claro, directamente es un servicio puerta a puerta que muchas veces compras y te llega en el día. Entonces, me parece que no solamente es que exista un servicio de este estilo o de este nivel de tecnología, sino que además toda la capacidad de que el servicio sea completo, que la experiencia sea completa, también está empezando a pasar. Bueno, pero es que cuando llegó Mercado Libre no era el número uno, sitio número uno, estaba de remate y había tantos otros sitios. Claro. Entonces, los flacos, la competencia, cuando empiezan a aparecer estas opciones, si vos querés ser el número uno, tenés que mejorar día a día, no te podés quedar a descansar. Un poco también, el cambio tecnológico genera dos cosas. Crear valor sin trabajo, del otro lado, te genera lo que se llama, lo que Rifkin llamó la economía del costo marginal cero. O sea, no cuesta nada hacer un producto, es prácticamente despreciable. Eso hace que el que es más grande tiene menores costos por unidad producida que los que son más chiquitos. Y por lo tanto se genera una economía de monopolios gigantes, de monopolios naturales gigantes tipo Google, por ejemplo, que es el número uno por lejos y se lleva puestos a todos los demás que quieren competir atrás. Entonces, ese tipo de estructura es abrumadora la diferencia de costos que vas ganando cuando te vas haciendo más grande. Pero al principio la competencia es feroz. Todos ven el negocio. Si vos te dormís, si Mercado Libre hubiera desarrollado el concepto, la idea, la tecnología,
pero no hubiera resuelto el problema de la logística como lo resolvió y con la dinámica que resolvió, hoy Quedaba habría fuera. otra empresa que se lo hubiera comido. No sé si hubiera sido de remate o cuál era la empresa en ese momento, pero muchas de las empresas, bueno, Google no era el mejor buscador cuando empezó Google como buscador. Yo me acuerdo en los 90 que cuando empecé a usar Internet había un buscador que se llamaba Altavista, o estaba el Altavista, buscador de claro. Yahoo, estaba el Sí, buscador de claro, Yahoo que era buenísimo. buenísimo. No Claro. existen más. Se los Total. comió la competencia. Pero al mismo tiempo, y acá te hago otro punto más, abro otro frente, Sí. al mismo tiempo, el avance espectacular de la tecnología reduce dramáticamente el poder de regulación de los estados. Entonces se diluye mucho en la cuestión de la nación, de lo nacional. ¿Y quiénes son los nuevos reguladores? Los privados. Entonces hoy no es que no hay un regulador, sí hay un regulador. Google es el regulador. Facebook es el regulador global. Ellos ponen la regla, ellos te dicen a quién le tenés que comprar y quién no. ¿Te imaginás, Martín, en este contexto, lo que plantea siempre la Nata, qué sé yo, un contexto de leyes supraestatales, o sea, leyes mundiales que regulen a esos gigantes privados? Porque ya las leyes nacionales, nosotros lo vemos con Uber, por ejemplo, no lo pueden regular, no lo abarcan. Es mucho más grande Google, mucho más grande Facebook que la mayoría de los países del mundo. ¿Vamos a un mundo con leyes mundiales, con leyes internacionales, transnacionales? Vamos a un mundo que va a tener dos cosas en paralelo. Va a tener la emergencia de un sistema de leyes privado. Ya existe, ya hay una plataforma que se llama Cleros, con K, que es un sistema de justicia privado descentralizado, que permite que si yo tengo una controversia de comercio internacional, por ejemplo, de comercio de e-commerce, de un producto que compré que está en una empresa, no sé, en Uruguay, es un lío tremendo si yo tengo que ir a litigar una corte uruguaya y qué sé yo, Claro. capaz que por $300. Entonces, ya hay una corte internacional descentralizada, privada, que lo resuelve, que es Cleros, que es espectacular y que corre sobre blockchain, con la misma tecnología, con la misma idea de las redes nuevas. Por un lado. Y por otro lado, efectivamente las negras también mueven, digamos, el Estado va a empezar a descubrir que pierde espacio. Y en ese descubrimiento que pierde espacio va a reaccionar. Entonces lo que vas a empezar a tener, ya la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que es la ministra de Economía de Estados Unidos, que se llama Janet Yellen, hace 15 días atrás dijo que Biden quería subir el impuesto a la ganancia de las empresas y se dieron cuenta de que las empresas iban a ir. Entonces le propusieron al G20 a rediscutir un mínimo global del impuesto a las ganancias. Como diciendo, miren, de mínima cobremos todo 35% en el mundo. Si alguien quiere cobrar más, buenísimo, pero no baje nadie de 35%, porque si no nos ponemos de acuerdo en un impuesto global, entonces va a aparecer Irlanda, se va a cortar solo, como pasó de hecho, va a decir, acá no cobramos impuesto a las ganancias, todas las empresas se van a instalar en Irlanda y nadie va a recaudar nada. Entonces, obviamente va a empezar a haber leyes globales de comercio internacional que tengan que ver con los servicios tecnológicos, ya de hecho hay en el marco de la OMC algunas de esas normas, pero va a haber muchas más, y van a empezar a haber también discusión de patentes internacionales. Las patentes en inteligencia artificial, Diego, es el rubro más dinámico del mundo en creación de patentes. Por ejemplo, hay un área que se llama Affective Learning, que tiene que ver con redes neuronales que aprenden emociones o que generan comportamientos parecidos a las emociones humanas. Esas redes neuronales que se usan, por ejemplo, recién lo decíamos más temprano, el uso más obvio es atención al cliente, digamos, para interactuar con una persona. Pero también las emociones en las redes sociales para cuando vos en un chat te comunicás con una palabra y te cuesta transmitir una emoción si no es con un mensaje de voz. Entonces, todo eso está creciendo al 40% anual. 40% anual es estratosférico. Bueno, nosotros con la pandemia aprendimos el concepto de exponencialidad. ¿Viste? La idea de algo que crece tan rápido que si no lo agarras rápido explota. Bueno, esto es exponencial. El desarrollo tecnológico que está produciendo la inteligencia artificial, el fenómeno de la singularidad es esencialmente un fenómeno exponencial. Bueno, me encanta que te metas ahí, Martín, porque para terminar la charla y para también ir generando la expectativa lo más amplia posible, porque el libro es así de amplio, el libro va tocando todos estos temas mucho más profundamente, con más detalle y sobre todo con información, que es algo importantísimo para formar una posición, para debatir sobre esto, para estar preparado para lo que se viene, ya sea como actor porque te toca en tu laburo o como persona, ciudadano que genera una opinión. Me parece que dos de los capítulos que a mí me resultaron más provocadores, más fascinantes, y sobre todo por esto que te decía al principio, porque uno lee estas cosas y todavía hoy crees que estás hablando de un futuro lejano, crees que estás hablando de algo
que falta un montón de tiempo, en realidad son todas cosas que ya están ocurriendo, es decir, ya llegamos. Si estamos en el último vagón del tren, no importa, pero el tren se está moviendo y va hacia ese lugar, y ese lugar existe, esa estación final existe. 2 capítulos que a mí me impresionaron mucho, me parece que están buenos como para cerrar el concepto general del libro, que tiene que ver con esto, con la inteligencia artificial. El capítulo donde hablas, que dice quiénes son los dueños de los datos, quiénes son ahora los dueños de los datos y por qué no es una pavada esa discusión, porque quién es el dueño de los datos es, como decíamos antes, dónde está la papa el día de hoy. Y el último, al estilo Black Mirror, al estilo serie de ciencia ficción, pero real, vos pronosticás la muerte de la muerte, como si la ciencia, la inteligencia artificial de alguna manera pudiera extender la vida en una mezcla fascinante y súper polémica entre vida e inteligencia artificial, una especie de androide, de robohumano que puede extender la vida humana hasta límites impensados, inimaginables. Sí, un poco la provocación del libro tiene que ver con empezar discutiendo esta idea, mostrar que la discusión de la singularidad va desde cosas que ya están pasando hoy, como decías vos recién, hasta la idea de que es posible en algún momento ganarle a la muerte tecnológicamente, ¿no? Y esa es un poco la discusión del final del libro. Ahora, es cierto que el gran tema, el petróleo del siglo XXI, van a ser esencialmente los datos, la información. Si yo con datos voy a poder producir cualquier cosa. Por ejemplo, vos lo conocés a Gino Tubaro. Gino es un capo. Claro que Gino sí. es un pibe que tiene 24, 25 años, debe tener ahora, que en un momento armó con productos reciclados, se armó una impresora 3D. Y con la impresora 3D descubrió que se cruzó con un chico que había tenido una tragedia, que había perdido un miembro, y se le ocurrió que podía armarle una mano, una suerte de mano biónica, una prótesis, armándola, imprimiéndola con 3D. La diseñó, la armó, consiguió el material, un material armado en base a un producto, al maíz reciclado. Es decir, buenísimo, espectacular. Un bioproducto, esa era la palabra que estaba buscando. Y esas prótesis que hace Gino Tubaro valen $10.000 en el mercado. Pero él las dona, las hace por caridad, no sale nada. Lo único que tenés que pagarte es el material, que es despreciable, como en esta economía del costo marginal cero. El material es despreciable. Ni siquiera en dólares, poquitos pesos, sí, vale. $100 y la prótesis vale 10.000 en el mercado. O sea, el 99% del valor en realidad es el diseño, es la idea, es el concepto. Que Gino te lo manda por mail, te dice, acá tenés el archivo que dice dónde tenés que poner cada píxel de plástico que conforma la prótesis y cómo las tenés que ensamblar para que te quede la mano, que ya ni siquiera es un producto para discapacitados. Él lo cuenta en una charla TED, dice, este es un producto que va a potenciar la productividad de todo el mundo. En una empresa, la gente va a poder manipular cosas pesadas o más grandes con manos que son extensiones de las manos de ellos y que tienen más poder, o los chicos van a poder jugar con prótesis biónicas y un montón de cosas más. Entonces, eso es datos. Lo que vale 99% del valor de esos $10.000 de la mano biónica de la prótesis de Gino Tubaro no es el plástico, no es el insumo, es el conocimiento puesto en datos concretos. Este píxel va acá, este píxel va acá, este píxel va acá. Entonces, y en general, buena parte del valor que está generando hoy, ¿por qué vale tanto Uber? ¿Por qué vale tanto Waze? Waze vale un montón y Uber vale un montón porque están amasando una cantidad de datos tan espectacular que pueden predecir, Diego, tus preferencias sexuales, tu comportamiento en una pandemia, en la próxima pandemia probablemente puedan evitar la próxima pandemia porque pueden predecir el movimiento de las personas que son sospechosos o que estuvieron cerca de los sospechosos, como lo hicieron en Corea. Acá la tecnología llega tarde, pero en Corea le ganaron a la pandemia, sí, en Corea del Sur, le ganaron con tecnología, con datos, esencialmente con datos. Pero bueno, vos siempre contás, Martín, es un dato recontra sonso, recontra tonto, pero que es muy interesante, me parece, como primera metáfora para entender esto que vos decís. Cuando aumentan en Google las búsquedas de síntomas de COVID, correlaciona a la semana siguiente con mayor cantidad de gente con COVID, porque es un comportamiento natural ir a googlear los síntomas cuando sentís los síntomas. Es espectacular, y justamente lo más interesante, que yo hablo mucho con la gente de Google, y vos sé que también, porque sé que tenés relación con ellos también, es que ellos lo que me cuentan es que el Google Trends, o sea, los datos sobre las búsquedas que hacen las personas de Google todos los días,
los tipos se meten en el living de tu casa. Cuando vos estás en pantufla y vos preguntás inocentemente, por supuesto no saben con nombre y apellido qué preguntó Diego Leuco, pero saben que hay mucha gente que empieza a preguntar sobre un determinado fenómeno político. O sobre... Y lo preguntas genuinamente, porque no es, está bien esto que decís. Claro. Soy yo en mi intimidad. No soy yo haciéndome el canchero en Twitter, o haciéndome el lindo en Instagram, o haciéndome el gracioso en TikTok. Soy yo de verdad con mis miedos, mis dudas, mis inseguridades, cosas que jamás le contaría a nadie y que solo vuelco en Google. O sea, es mejor que una encuesta. Yo con la mejor encuesta del mundo te puedo hacer preguntas, vos me podés engañar, me podés decir, pero claro, si yo veo todos los días lo que busca masivamente la población, yo puedo anticipar si la gente está buscando, bueno, el dólar. Si vos buscás, cuando la gente empieza a buscar más dólar, generalmente hay una corrida de dólar. Dos días después hay una corrida. El Google hoy te puede anticipar comportamientos financieros, comportamientos políticos. La información de Google, bueno, el debate que hubo en Europa y en Estados Unidos fue si no se habían manipulado los datos de Facebook para permitir ganar elecciones. Entonces, potencialmente se pueden hacer. Si yo podría venderle a un candidato, decirle, mira, yo te voy a identificar quiénes son el grupo de candidatos políticos que están indecisos. Porque hay tres grandes grupos en una elección. El grupo de los candidatos que están a favor tuyo, ya no gastes más pólvora en Chimango porque no vale la pena, ya te van a votar igual. El grupo que está en contra tuyo no vale la pena que tampoco que gastes ahí porque igual no te van a votar. Pero el grupo del medio, el que un día le pone me gusta a una noticia tuya, pero otro día le pone que no te gusta y otro día... Ese grupo, vamos a targetear ese grupo, pero yo lo sé. Yo que soy Facebook o yo que soy Google, sé exactamente en cada manzana, en cada casa, cuál es la probabilidad de que cada IP sea un votante tuyo o no sea un votante tuyo. No el nombre, el IP. No es que miran tu identidad. No saben, Martín, que estás tantos años, pero saben IP tanto, y este IP es hincha de gimnasia, labura en Palermo, consume mucho, porque vos tenés solo una billetera virtual, consume mucho café, y le pone me gusta a todas las notas que salen vinculadas a la economía del futuro. Entonces, no es Martín, pero es un perfil anónimo de Martín, de lo que representaría Martín. Y ahí vamos al final. Y ahí vamos al final. ¿De quién es esa información? Porque yo podría mañana reclamarle a Google y decirle, pará, todo lo que vos sabés de mí no es tuyo, es mío. Yo no firmé, bueno, o tal vez sí firmé sin saberlo, pero ese es el debate que se viene ahora futuro, ¿no? Alguien va a venir a otra plataforma que va a decir, mire, yo le ofrezco hacer lo mismo, pero los datos se los lleva usted como en la portabilidad del celular. Entonces vos te llevas los datos a la plataforma que vos quieras. Entonces, y son tuyos. Entonces toda la información sobre las búsquedas que vos hiciste no las vamos a almacenar más en el servidor de Google. Te las vas a guardar vos. Entonces, ¿de quién es toda esa información que puede permitir multiplicar el valor de las acciones, diseñar un producto, descubrir una tendencia o combatir una pandemia? ¿Puede el Estado tener derecho a pedirle a Google esos datos? Hoy, por ejemplo, en Facebook, si un juez le dice, están por atrapar un violador, y un juez dice, necesitamos abrir la cuenta de Facebook de fulano, no se la abren. Dice, no podemos acceder a los datos. Vamos, entonces, ¿de quién? Bueno, el debate mundial que se viene en los próximos años es, ¿de quién son todos esos datos? ¿Quién va a administrar todos esos datos? ¿Quién los va a regular? ¿Y quién va a tener derecho a producir riqueza con esos datos? Mira, Martín, me parece espectacular este cierre porque de alguna manera se explica solo el libro, ¿no? Estamos hablando que el mundo será del que tenga información, el mundo será del que tenga los datos, el mundo será del que pueda entender y comprender lo que estamos viviendo y manejarse con esa habilidad. Y este libro te da eso. Este libro te anticipa lo que viene, este libro te ayuda a entenderlo, te ayuda a asimilarlo, te plantea los miedos y las dudas y los debates y las incertidumbres, pero sobre todo te da muchísima información, mucho dato para moverte en este mundo donde el dato es todo. Así que lo recomiendo, no solamente porque sos mi amigo, sino porque de verdad lo estuve leyendo obviamente para esta charla y me metí, empecé a leerlo más, viste, como un compromiso de decir, bueno, vamos a ver de qué va, y me terminó copando, me terminó metiendo y aborda temas que sin saberlo quizás estamos nosotros mismos o charlando, o transitando, o viviendo. Este es un libro que tiene la palabra futuro en la tapa, pero que habla de tu vida hoy y que te da las herramientas para que tu vida hoy sea un poco mejor y más fácil de entender. Así que nada, te agradezco, Martín, el libro está buenísimo y obviamente recomendamos que vayan y que lo compren. Gracias, Diego, un abrazo grande y espero que ya se descábala, así que la próxima, para el próximo libro... Todos los libros que quieras, todos los libros que
Muchas gracias, Dieguito, te quiero mucho. Martín, y un beso para todos los que estuvieron ahí del otro lado acompañando. Chau.